A veces las cosas no se desmoronan con un grito. Se desmoronan en silencio. Se desmoronan cuando dejamos de mirar a la persona que amamos. Cuando damos por sentado su presencia. Muchos hombres, sobre todo después de los 50, creen que ser un buen proveedor es suficiente para mantener una relación. Trabajan duro, cumplen con su deber, se quedan, pero un día se dan cuenta de que su esposa ya no los mira de la misma manera. Ya no sonríe como antes. Ya no se siente viva. Y en ese momento, el vacío se instala. Este video no se trata de culpar. Se trata de comprender. De mirar más allá de lo obvio y comprender cómo se siente una mujer cuando, a pesar de tenerlo todo, sigue sintiéndose sola. Si alguna vez has sentido que estás perdiendo a tu pareja sin saber por qué, míralo hasta el final. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de entender el amor, los hábitos y, sobre todo, tu rol como hombre en la vida de una mujer. Y si hay algo que te resuena, deja tu opinión en los comentarios. Demasiado real, duele. A veces, basta con una frase para concienciar. Suscríbete, dale a me gusta y comparte este mensaje con quienes más lo necesitan. Carlos tenía 58 años. Vivía en las afueras de Ciudad de México, en una casa modesta pero bien cuidada, fruto de más de 30 años de trabajo como técnico electricista. Estaba casado con Teresa desde los 27. Juntos criaron 2 hijos que ya no vivían en casa, tenían un perro viejo al que llamaban Tito y una rutina que, al menos para él, era sinónimo de estabilidad. Pero había algo que Carlos no veía. Algo que se escapaba cada día entre los gestos automáticos, las conversaciones monótonas y los silencios que ya no eran cómodos, sino indiferentes. Teresa no era feliz. Y lo peor, se sentía sola. No porque Carlos fuera un mal hombre. No bebía, no gritaba, nunca fue infiel, siempre pagó las cuentas a tiempo. Pero hacía años que no le decía que estaba hermosa. Años que no la abrazaba sin razón. Años que no la miraba como lo hizo cuando recién se conocieron. Este tipo de historia no es rara. De hecho, es más común de lo que muchos hombres mayores quieren aceptar. Y es precisamente eso lo que la hace peligrosa, la soledad emocional que una mujer puede sentir incluso cuando duerme al lado del mismo hombre desde hace décadas. Porque el amor, por más profundo que haya sido en su inicio, necesita ser cuidado. No con flores costosas ni cenas extravagantes. Se cuida con mirada, con atención, con detalles tan pequeños que solo los corazones sensibles saben reconocer. Y eso, a veces, es lo que más cuesta ofrecer cuando la rutina se instala. Carlos pensaba que estaba haciendo todo bien. Trabajaba, arreglaba lo que se rompía, llevaba a Teresa al médico cuando lo necesitaba. Pero no la escuchaba. No la preguntaba cómo se sentía. No notaba cuando estaba triste o cuando simplemente necesitaba hablar de algo sin importancia. Y ella, poco a poco, comenzó a apagarse. Empezó a guardar sus pensamientos, a ocultar sus emociones. Empezó a dejar de esperar algo diferente, porque entendió que para él, todo ya estaba bien así. Y ese, amigos míos, es uno de los errores más dolorosos que un hombre puede cometer, creer que lo suficiente es suficiente, solo porque nadie se queja. Hay una gran diferencia entre convivir y conectar. Entre estar y acompañar. Muchos hombres buenos, dedicados, comprometidos, han perdido el corazón de su esposa sin haberse dado cuenta. Porque el cariño no expresado no deja huella. Porque los silencios prolongados, aunque pacíficos, se vuelven fríos. Y porque las mujeres, a diferencia de nosotros, no necesitan grandes eventos para sentirse amadas, necesitan ser notadas.
Ser vistas. Ser escuchadas. No cada tanto, sino todos los días, al menos por unos minutos. Porque ellas aman con todos los sentidos y también sufren cuando esos sentidos no reciben nada a cambio. Un buen esposo puede convertirse, sin querer, en un compañero de casa. En alguien con quien se comparte techo, cuentas y rutinas, pero no emociones. Y cuando eso ocurre, el vínculo comienza a desgastarse por dentro, aunque por fuera todo siga igual. Los hombres mayores solemos pensar que los años juntos hablan por sí solos. Que los recuerdos comunes, las fotos, los hijos, el pasado, son suficientes para mantener vivo el presente. Pero no es así. Porque el amor también necesita ser alimentado en tiempo real. Con palabras, con gestos, con atención genuina. Y no se trata de cambiar la personalidad o de volverse a alguien meloso o exagerado. Se trata de mirar con intención. De tener presencia emocional, no solo física. Pensemos en esto, ¿cuántas veces al día miras a tu esposa realmente a los ojos? ¿Cuándo fue la última vez que la sorprendiste con algo, aunque fuera pequeño? ¿Le preguntaste esta semana cómo se siente con su vida? ¿Qué sueña? ¿Qué le duele? ¿Qué la emociona? Si la respuesta es no, entonces quizás estás en el camino de convertirte en ese hombre que, sin saberlo, la está dejando sola. Hay una metáfora estoica que dice que un jardín, por más fértil que sea, necesita riego constante. No porque se esté muriendo, sino porque esa es la manera de mantenerlo vivo. Lo mismo pasa con el alma de una mujer, necesita gestos constantes, no porque esté en crisis, sino porque esa es su naturaleza. Si no recibe, se cierra. Si no es vista, se apaga. Y cuando alguien más llega y simplemente la mira con atención, con admiración, con deseo, la puerta que estaba cerrada por dentro empieza a entreabrirse. Carlos entendió esto tarde. Cuando encontró un mensaje en el teléfono de Teresa. No era nada explícito, solo un "me encantó hablar contigo hoy". Pero eso bastó para que su mundo temblara. No por celos, sino por el vacío que esa frase le reveló. Hacía años que él no hablaba con su esposa de forma que a ella le encantara. Y ese fue su despertar. No esperes a que sea demasiado tarde. La soledad no grita, pero sí se acumula. Y cuando una mujer se siente sola por demasiado tiempo, empieza a buscar, a veces sin darse cuenta, quien le devuelva la sensación de ser viva. De ser deseada. De ser mujer. Aunque te ame, aunque no quiera herirte, aunque nunca lo haya planeado. Porque una mujer no se va cuando deja de amar. Se va cuando siente que ya nadie la ve. Y ese momento puede estar más cerca de lo que imaginas. Marta tenía 54 años y vivía en Lima. Su vida, vista desde fuera, parecía tranquila, un matrimonio estable desde los 30, 2 hijos ya adultos, una casa cómoda y un esposo trabajador que nunca le fue infiel. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera su esposo, era que ella llevaba años sintiéndose vacía. No por falta de cosas materiales, ni por malos tratos. Su dolor era más silencioso, nadie la notaba. Nadie la veía como mujer. Y ese nadie también incluía al hombre con el que compartía la cama cada noche. Una tarde, mientras hacía fila en una farmacia, un hombre mayor, bien vestido, con una sonrisa honesta, se le acercó y le dijo: "Perdona que te lo diga, pero tienes una energía muy bonita". Me recordó a alguien que quise mucho. Marta se sonrojó. Fue una frase sencilla, inofensiva, pero que removió algo profundo en ella. Hacía años que nadie le decía algo así. Años que no se sentía vista. Y esa frase, por más inocente que pareciera,
encendió una chispa que ella pensaba apagada para siempre. El punto aquí no es que ese hombre quisiera conquistarla, ni que ella lo estuviera buscando. El punto es que bastó un comentario auténtico, hecho en el momento justo, para hacerle recordar que seguía viva. Que seguía siendo una mujer. Que seguía teniendo luz. Y esto, aunque parezca pequeño, es justamente lo que muchos hombres no logran entender. Las mujeres no necesitan grandes regalos, ni promesas dramáticas. No esperan un príncipe azul ni una novela romántica. Lo que necesitan, y con urgencia, es ser vistas en el momento en que más lo necesitan. Una mujer puede cargar con todo: hijos, casa, trabajo, enfermedades, desgaste emocional. Pero si en medio de ese caos siente que su compañero de vida no la ve, no la escucha, no la reconoce como mujer, entonces empieza a desconectarse. No de un día para otro, no de forma escandalosa. Se desconecta en silencio, paso a paso, emoción por emoción. Y ahí, en ese proceso silencioso, es cuando alguien más puede entrar con facilidad. No por ser mejor que tú. No por ser más joven, más guapo, más exitoso. Sino por llegar a tiempo. El tiempo lo es todo. Un te ves hermosa dicho cuando ella más se siente descuidada vale 1000 veces más que un ramo de flores en una fecha obligatoria. Un abrazo por sorpresa, justo el día en que todo le salió mal, puede rescatarla del abismo emocional. Un cómo te sientes, sincero, en medio del ruido diario, puede recordarle que no está sola. Que todavía importa. Que todavía es mirada con ternura. El problema es que muchos hombres creen que mientras no haya conflictos, todo va bien. Confunden tranquilidad con conexión. Creen que si no hay quejas, no hay heridas. Pero el alma de una mujer puede estar sangrando en silencio. Puede estar deseando, rogando, por un gesto pequeño que le devuelva la fe en el amor cotidiano. Y si no lo recibe, lo empezará a buscar, aunque no lo sepa. No se trata de dramatizar. Se trata de comprender la verdad emocional. Las mujeres tienen una sensibilidad diferente. Son más receptivas a los detalles, a las señales, a los gestos que muchas veces los hombres dejamos pasar por rutina o por distracción. Y esa diferencia no es un defecto. Es una belleza. Pero también es una advertencia. Porque si tú no estás atento, otro lo estará. Y no se necesita una gran historia para que empiece una conexión emocional. Basta un gesto sencillo, pero genuino. Piénsalo por un momento, ¿cuántas veces has ignorado la mirada triste de tu esposa porque estabas cansado? ¿Cuántas veces le dijiste estás linda hoy sin mirarla a los ojos? ¿Cuántas veces asumiste que ella ya sabe lo que sientes y por eso dejaste de decirlo? Las mujeres no quieren adivinar que las amas. Quieren sentirlo. Quieren que se los recuerdes, no con discursos, sino con constancia. Quieren saber que incluso después de tantos años, tú aún eres capaz de ver en ellas lo que otros hombres también podrían ver: belleza, valor, profundidad. Y si tú no se lo recuerdas, la vida, o alguien más, lo hará. El peligro no está en que ellas se enamoren de otro. El verdadero peligro está en que olviden cómo se sentía ser amadas por ti. Y cuando eso ocurre, ya no hay culpa. Solo hay vacío. Y ese vacío, tarde o temprano, se llena con lo primero que parezca calor. Por eso, no esperes un aniversario para decirle que la amas. No esperes un reclamo para comenzar a mirar. No esperes perderla para notar lo que tienes. Porque al final, las mujeres no se van cuando dejan de amar. Se van cuando se sienten solas demasiado tiempo. Y muchas veces, esa soledad empieza justo cuando tú creías que todo estaba bajo control.
Lucía tenía 50 años. Había sido una mujer llena de chispa. De esas que caminaban por la calle y dejaban una estela de vida con solo sonreír. Cuando conoció a su esposo, era fuego puro, reían, bailaban, se escapaban en las noches a mirar estrellas en la playa. Se deseaban con intensidad. Y más allá de lo físico, había algo más fuerte, una emoción compartida, una vitalidad que los unía como dos almas buscando la misma aventura. Pero los años pasaron. Llegaron los hijos, las deudas, la rutina. Y poco a poco, esa llama que antes los iluminaba empezó a transformarse en una luz tenue, apenas suficiente para ver los pasos del día a día. Ahora, a los 50, Lucía miraba al espejo y apenas reconocía a la mujer que fue. Su esposo, sin querer, ya no le hablaba con el mismo brillo en los ojos. Ya no la tocaba con intención. Ya no la miraba como antes. No porque no la amara, sino porque creía que todo estaba bien así, que lo profundo ya estaba hecho, que no hacía falta más. Pero Lucía sí lo necesitaba. No para sentirse joven en el cuerpo, sino para sentirse viva en el alma. Y aquí está una verdad que muchos hombres no se atreven a ver: cuando una mujer mira hacia atrás y recuerda lo que fue, no está buscando traicionar el presente. Está buscando volver a conectar con esa parte de sí misma que ha quedado enterrada bajo la rutina. No extraña a otro hombre. Extraña quién era ella cuando se sentía viva, deseada, admirada. Y si el hombre que tiene a su lado ya no la hace sentir así, entonces su memoria se convierte en una puerta abierta hacia la tentación. El problema no es la edad. No es el cuerpo que cambia. No es el paso del tiempo. El problema es que el alma sigue necesitando lo mismo: emoción, vértigo, sorpresa. Las mujeres, a diferencia de muchos hombres, no se conforman con la estabilidad si ésta les cuesta su energía vital. Pueden amar profundamente, cuidar con devoción, ser leales hasta los huesos, pero si dejan de sentirse vivas, la conexión se rompe. No por falta de amor, sino por falta de oxígeno emocional. Y no estamos hablando aquí de aventuras físicas ni de rebeldía sin sentido. Hablamos de una sed interna, de una necesidad espiritual que solo puede saciarse cuando una mujer se siente mirada otra vez como mujer, no solo como esposa, madre o compañera. Cuando vuelve a experimentar esas pequeñas cosas que parecen tontas, pero que la devuelven al lugar donde su corazón latía con fuerza. Basta un gesto. Una canción. Una mirada distinta. Un mensaje inesperado. Todo eso puede despertar en ella esa sensación dormida de volver a ser ella. Y eso, cuando no se vive en casa, se puede encontrar afuera. No porque lo busque con intención, sino porque la vida, como siempre, pone en el camino justo lo que hace falta cuando uno está más vulnerable. El esposo, muchas veces, no ve estas señales. No se da cuenta del silencio cargado de nostalgia. De los suspiros que salen cuando cree que nadie escucha. De las miradas al vacío mientras cocina o se arregla para una ocasión que ya no emociona. No lo nota porque está acostumbrado. Porque cree que después de tantos años, ya no hacen falta ciertas cosas. Pero se equivoca. El deseo de revivir no es capricho. Es supervivencia. El alma femenina necesita sentirse en movimiento, inspirada, viva. Y cuando eso no ocurre en su casa, su cuerpo no va a traicionar. Pero su mente empieza a imaginar. A recordar. A crear puentes emocionales con quien sí la mira, con quien sí la escucha, con quien sí la hace sentir que todavía es capaz de provocar mariposas. Y en esa fantasía emocional, muchas veces, se pierde el equilibrio de una vida entera. Lo irónico es que,
muchas veces, el esposo sigue amando. Solo que ama en silencio. Ama sin palabras, sin caricias, sin actos visibles. Cree que ella lo sabe, que ella lo entiende, que no hace falta decirlo. Pero se olvida de algo esencial: el amor que no se expresa se oxida. Y cuando el recuerdo de sentirse viva es más fuerte que la costumbre de sentirse ignorada, ella empieza a alejarse. No porque quiera irse, sino porque necesita volver a ella misma. Entonces, la pregunta no es si tu esposa aún te ama. La pregunta es si todavía se siente viva a tu lado. Si todavía eres capaz de mirarla como lo hiciste la primera vez. Si tienes el valor de enamorarla otra vez, no con grandes gestos, sino con pequeñas acciones diarias que la hagan sentir lo que una vez sintió contigo. Porque al final, lo que una mujer más desea, no es empezar algo nuevo. Es recuperar lo que un día creyó haber perdido para siempre, esa chispa que le recordaba que aún está viva. Y tú, si estás atento, si estás dispuesto, puedes ser ese fuego otra vez. Pero tienes que actuar ahora. No cuando sea tarde. Roberto tenía 62 años. Se había jubilado hacía un par de años después de trabajar más de 3 décadas como ingeniero en una empresa eléctrica en Bogotá. Durante años, fue el sostén de su familia. Un hombre recto, cumplidor, respetado en su entorno. Pero algo cambió con el tiempo. Desde que dejó de trabajar, su rutina se volvió predecible: levantarse tarde, ver televisión, hacer las compras y hablar solo de cosas prácticas. Su esposa, Clara, notó cómo él se iba apagando, perdiendo ese brillo, esa fuerza tranquila que alguna vez la había atraído profundamente. Y sin darse cuenta, comenzó a alejarse emocionalmente de él. Aquí es donde muchos hombres mayores cometen un error silencioso, pero profundo: confunden la calma con la pasividad, la estabilidad con la indiferencia, la madurez con la resignación. Pierden su energía masculina sin darse cuenta, y con ella, pierden también el magnetismo que un día los unió a sus parejas. La energía masculina de la que hablamos no es arrogancia ni agresividad. No se trata de ser fuerte físicamente, ni de imponer. Es algo mucho más sutil, pero esencial. Es esa capacidad de dirección, de decisión, de presencia firme. Es el hombre que sabe quién es, que se mantiene de pie ante las dificultades, que inspira confianza no solo con palabras, sino con su actitud. Y eso, aunque no lo parezca, es lo que muchas mujeres siguen deseando, incluso después de décadas de matrimonio. Cuando el hombre se vuelve pasivo, predecible, desconectado de sus propósitos, su pareja lo empieza a ver de otra forma. Ya no como ese hombre que la hacía sentir protegida y admirada, sino como un compañero de vida, un buen amigo, alguien confiable pero sin fuego. Y aunque la amistad y la paz son valiosas, no reemplazan la necesidad profunda de muchas mujeres de sentirse guiadas, inspiradas, desafiadas emocionalmente por la presencia firme de su hombre. El problema no es la vejez. No es la pérdida de cabello, ni las arrugas, ni los años. El problema es la pérdida de la intención. De la mirada que habla sin necesidad de gritar. De la seguridad que no depende de la fuerza física, sino de la claridad interior. Cuando un hombre deja de liderar su propia vida, su pareja deja de sentir que está con alguien que la impulsa a crecer, que la hace vibrar, que la hace sentirse mujer. Y ese vacío, si se mantiene, puede abrir la puerta a que alguien más lo llene. Porque sí, hay hombres allá afuera que aún tienen esa energía. No porque sean más jóvenes, sino porque están vivos por dentro. Porque no han dejado que la rutina los convierta en sombras de lo que fueron. Y cuando una mujer se cruza con uno de ellos, y ese hombre la hace sentir vista, comprendida,
admirada, algo se mueve en ella. No porque quiera destruir su relación, sino porque necesita volver a sentir ese pulso vital que su esposo ya no transmite. Esto no significa que la solución sea hacer grandes cambios externos ni convertirse en alguien que no se es. La verdadera energía masculina comienza desde dentro. Se trata de reconectar con tu propósito, con tus pasiones, con tu deseo de vivir con intención. De retomar el control de tu día, aunque sea en cosas pequeñas. De volver a ser el hombre que toma la iniciativa, que sorprende, que guía sin imponer, que habla desde la verdad, que ama sin miedo. Y sobre todo, se trata de mirar a tu pareja con nuevos ojos. De recordar que, aunque han pasado los años, ella sigue siendo una mujer. No solo la madre de tus hijos, ni tu compañera de casa. Una mujer con deseo, con sueños, con emociones que aún necesitan ser alimentadas. Y si no lo haces tú, no dudes que la vida pondrá en su camino a alguien que sí lo hará. No pierdas tu esencia por comodidad. No te rindas a la rutina como si fuera el destino inevitable de la edad. Eres más que un hombre que cumple horarios o que ve televisión mientras el tiempo pasa. Eres alguien que puede inspirar, que puede transformar, que aún puede encender fuego en el corazón de la mujer que duerme a tu lado. La verdadera atracción no está en el cuerpo. Está en la energía. En cómo hablas. En cómo caminas. En cómo miras. En cómo vives. Y si esa energía vuelve a ti, tu relación también puede renacer. Porque cuando un hombre recupera su fuerza interior, su mujer también recupera el deseo de quedarse a su lado, no por obligación, sino por elección. Y ahí está el poder, en elegir volver a ser. En mirar al espejo y decidir que aún queda mucho por ofrecer. Que los años no te han quitado nada que no puedas recuperar desde el alma. Porque al final, no se trata de edad. Se trata de presencia. Y eso, hermano, todavía lo tienes. Solo hace falta despertarlo. Ana tenía 57 años. Llevaba más de 30 casada con Julián, un hombre honesto, trabajador, buen padre. Vivían en Arequipa, en una casa que construyeron juntos con esfuerzo. Nunca hubo gritos ni traiciones. Pero hacía ya mucho tiempo que no había tampoco risas, ni caricias, ni conversaciones profundas. Todo funcionaba, pero todo estaba vacío. Hasta que un día, en un grupo de lectura en línea, conoció a un hombre que simplemente le preguntó, ¿qué te hace feliz últimamente? Esa pregunta, tan sencilla, la descolocó. Porque no sabía qué responder. Porque nadie, ni siquiera su esposo, le había hecho una pregunta así en años. A partir de ese momento, comenzaron a hablar con frecuencia. Nada sexual, nada explícito. Hablaban de libros, de películas, de recuerdos, de sueños. Ana volvió a reír, a sentirse escuchada, valorada. Empezó a arreglarse un poco más para cada videollamada, a esperar los mensajes con emoción. Y sin darse cuenta, su corazón empezó a pertenecer más a esas charlas nocturnas que a los silencios de su hogar. Muchos hombres piensan que una traición solo ocurre cuando hay contacto físico, cuando alguien más toca lo que les pertenece. Pero la realidad es mucho más compleja y a veces más dolorosa. La verdadera infidelidad empieza mucho antes del primer beso. Comienza cuando la mente y el alma de una mujer se conectan con alguien que no eres tú. Cuando encuentra en otro hombre lo que ha dejado de encontrar en casa: atención, interés, admiración, conversación, vida. La infidelidad emocional es un fenómeno silencioso. No deja rastros obvios. No hay marcas de labios en la camisa ni mensajes comprometedores. Lo que hay es distancia.
Una mujer que ya no comparte contigo sus pensamientos. Que sonríe sola frente a una pantalla. Que se muestra más distraída, más ausente, más protegida. Que ya no te mira como antes, no porque te odie, sino porque ya está mirando hacia otro lugar. Y lo más triste es que todo esto puede pasar incluso si tú sigues siendo un buen hombre. Porque no basta con ser correcto. No basta con no fallar. El amor no se sostiene solo con ausencia de errores. Se alimenta con presencia viva. Con conexión constante. Con renovación del deseo. Con palabras que construyen puentes, no silencios que levantan muros. Muchos hombres creen que si no hay sexo con otro, no hay peligro. Pero la verdad es que el cuerpo de una mujer puede seguir durmiendo contigo, incluso mucho después de que su corazón se haya ido. Y cuando su mente ya no te pertenece, recuperar su cuerpo no servirá de nada. Porque el verdadero vínculo está en lo que no se ve, en los pensamientos que ella ya no te comparte, en los suspiros que no sabes interpretar, en los gestos que ahora guarda para alguien más. La infidelidad emocional no ocurre de golpe. Se construye poco a poco, en esos espacios que tú has dejado vacíos. En los días en que no preguntaste cómo estaba. En las noches en que no la miraste antes de dormir. En los meses que pasaron sin un gesto de admiración. En los años en que dejaste de ser su refugio y te convertiste solo en su rutina. Y no es que las mujeres busquen engañar. La mayoría no planea nada. Simplemente se dejan llevar por la conexión, por la sensación de volver a sentirse vivas, por ese alguien que las escucha sin juzgar, que les dice cosas que tú ya no dices, que nota detalles que tú pasas por alto. Y así, lo que empieza como una conversación inocente, termina siendo un mundo emocional paralelo donde ellas se sienten mejor que en su propia casa. Lo peligroso de esta forma de infidelidad es que, cuando te das cuenta, puede que ya sea tarde. Porque cuando una mujer se enamora emocionalmente de otro hombre, su cuerpo puede resistirse, pero su alma ya se ha ido. Y recuperarla es mucho más difícil que perdonarle una noche de locura. Porque en ese caso, no hay nada que perdonar, hay algo que reconstruir desde lo más profundo. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Primero, dejar de pensar que la lealtad es solo física. Entender que tu conexión con ella se construye todos los días, con gestos sencillos, con palabras presentes, con interés genuino. Preguntarle cómo se siente, no solo cómo le fue. Mirarla a los ojos mientras te habla, aunque ya te sepa su historia. Sorprenderla, aunque sea con un café preparado en silencio. Hacerla sentir que todavía tienes tiempo, atención y energía para ella. Porque si tú no la haces sentir especial, no te sorprendas si alguien más lo hace. La fidelidad real comienza en la mente, no en el cuerpo. Y si quieres que ella se quede contigo de verdad, debes aprender a habitar su mundo interior. No como un visitante ocasional, sino como un compañero constante. No porque te pertenece, sino porque la eliges y la eliges cada día, con palabras, con acciones, con presencia. Porque a fin de cuentas, el corazón no se pierde cuando alguien más llega. El corazón se pierde cuando quien más debería cuidarlo, lo deja de lado sin darse cuenta. No es el más joven, ni el más guapo, ni el que tiene más dinero. Tampoco es el que le escribe versos, ni el que le hace promesas imposibles. El hombre que hace que una mujer no quiera irse es, sencillamente, aquel que la hace sentir viva, presente, vista. Y eso, querido amigo, no requiere de perfección, sino de conciencia. A los 50, 60 o incluso 70 años, todavía podemos enamorar a una mujer.
No porque hagamos cosas grandiosas, sino porque sabemos lo que importa. Y lo que importa, al final del día, no es el tamaño del regalo, sino el tamaño de la intención. El deseo de seguir descubriéndola, como si el tiempo no nos hubiese enseñado a dar por hecho su presencia. El hombre que hace que una mujer se quede es aquel que no ha dejado de elegirla, aunque hayan pasado décadas desde la primera vez. Es quien, al verla en silencio frente a la ventana, no asume que está bien, sino que se acerca, la abraza y le pregunta con el alma, ¿en qué estás pensando, mi amor? Es quien no espera una crisis para interesarse, ni un aniversario para recordar que aún está enamorado. Y no, esto no es romanticismo cursi. Es una decisión. Una forma de estar. Una actitud que nace de la madurez, de la sabiduría que solo los años vividos pueden dar. Porque después de tanto tiempo juntos, el verdadero desafío no es conservar la relación, sino conservar la conexión. Y eso exige voluntad, energía, propósito. Un hombre con energía masculina presente no es el que impone, sino el que inspira. No es el que grita, sino el que guía. No es el que controla, sino el que sostiene. Es el que aún tiene proyectos, el que camina con dignidad, el que escucha con todo el cuerpo, no solo con los oídos. Es el que sorprende con pequeños gestos, no porque quiera manipular, sino porque aún le nace hacerlo. Porque no se le ha endurecido el corazón. Hay hombres que, a pesar de los años, siguen siendo magnéticos. ¿Por qué? Porque no han renunciado a la vida. Porque se visten con intención, caminan con decisión, hablan con respeto y emoción. Porque aún sonríen con los ojos. Porque saben que una mujer no necesita que le solucionen la vida, sino que la hagan sentir acompañada en el camino. Juan, de 64 años, nos compartió su historia desde Medellín. Después de 35 años de matrimonio, su esposa comenzó a apagarse emocionalmente. Juan, al principio, no entendía. Pensaba que todo estaba bien, tenía en casa, hijos, salud. Pero un día ella le dijo, siento que ya no soy importante para ti. No hubo gritos. No hubo drama. Solo una frase que le sacudió el alma. Desde entonces, Juan cambió su forma de estar con ella. Comenzó a observarla de nuevo. A escucharla sin interrumpir. A invitarla a caminar, a preparar café por la tarde, a sorprenderla con una flor cada viernes. No se trataba de dinero ni de gestos teatrales. Se trataba de volver a elegirla. De recordarle, con actos, que seguía siendo su mujer. Ella no se había ido físicamente, pero su corazón ya estaba lejos. Y Juan, con humildad, decidió caminar ese puente de vuelta. Día a día. Sin exigir, sin culpar, sin hacer promesas vacías. Solo mostrando presencia, cariño, compromiso emocional. Hoy, su esposa sonríe de nuevo. Y Juan dice que se volvió a enamorar de la mujer que nunca dejó de amar, pero sí había dejado de mirar. Esa es la clave. No es cuestión de reconquistar con palabras, sino con presencia. Con intención. Con respeto profundo. No se trata de hacer lo que hiciste a los 30, sino de poner el alma en cada gesto. La madurez tiene esa belleza, nos permite ser menos impulsivos, pero más consistentes. Más serenos, pero más profundos. Y si crees que ya es tarde, déjame decirte algo, no lo es. Siempre se puede volver a encender una chispa. Porque el fuego no se pierde del todo, solo se duerme. Y a veces, basta una palabra dicha desde el corazón para avivarlo. A veces, basta con una pregunta sincera, ¿qué necesitas de mí hoy? Y cuando ella siente que te importa,
que la ves, que la escuchas, que aún la deseas, entonces el mundo cambia. Marcus Aurelius decía, lo que no alimentas, muere. Y el amor, aunque fuerte, también se muere cuando se deja sin alimento. Por eso, si quieres que tu mujer se quede, aliméntala con presencia, con admiración, con ese tipo de deseo que no necesita tocar para encender, que no necesita palabras para decir, estoy aquí, contigo, como el primer día. El hombre que hace que una mujer no quiera irse no es el que tiene la respuesta perfecta. Es el que no se rinde. El que sigue caminando a su lado, aun cuando el camino se ha vuelto predecible. Es el que transforma lo ordinario en especial. El que no espera que ella le pida, sino que actúa por amor. Ese hombre, incluso a los 60 o 70 años, es irresistible. Porque no hay nada más atractivo para una mujer madura que un hombre que sigue eligiéndola cuando nadie más lo haría. Que aún la mira como la primera vez, pero con los ojos de quien ha aprendido a amar mejor. Lo más doloroso en una relación no siempre es la traición física, sino la indiferencia emocional. No es que deje de amar, es que un día deja de sentirse amada. Y lo más triste es que esto suele ocurrir en silencio, mientras crees que todo está bien. Pero aún estás a tiempo. Todavía puedes verte diferente, actuar con más conciencia y recordar que el amor verdadero no se trata de darlo todo al principio y vivir en los recuerdos, sino de elegir, cada día, seguir siendo el hombre que no quiere perder. Porque cuando una mujer se siente vista, apreciada y deseada, no tiene motivos para irse. Si este video te hace pensar, déjalo en los comentarios, tan real que duele. Suscríbete al canal, comparte este contenido con otro hombre que necesite escuchar y estar cerca, porque en este espacio hablamos sin máscaras, con la verdad que muchos callan, pero que todos necesitamos entender. Nos vemos en el próximo video.